Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a este espacio desde aquí, desde la Roca de Betel, donde nos complace estar con ustedes compartiendo cada domingo acerca de la palabra de Dios, que es donde nosotros basamos nuestros mensajes. Bueno, para hoy yo quiero invitarte, vamos a tratar un tema que hemos titulado El principio de toda caída. Vamos a ver cómo nos va con este mensaje el día de hoy. El principio de toda caída. Invito aquí a mi esposito que viene a compartir con nosotros. Muy buenos días a todos, tengan una bienvenida a este mensaje en el día de hoy. De verdad que es importante cada mensaje que nosotros hacemos. Primeramente lo hacemos para nosotros porque queremos siempre buscar de la presencia de Dios, queremos indagar la palabra de Dios, queremos aplicarla en nuestras vidas y tratar de conocer cada vez más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la mejor forma que nosotros hemos encontrado es haciendo estos mensajes, porque esto nos lleva, nos impulsa, nos empuja a tener que hacerlo. Muchas veces está uno cansado y de pronto no quisiera, pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios y a Se va estudiar, como ¿cierto? Se va uno enrolando todo esto. enrolando en todo esto y realmente es una bendición para nosotros poderlo hacer. Lo que queremos es que este mensaje, tanto a nosotros como a todos los que nos ven, el día que sea, sea edificación. Y también es algo que le estamos inculcando a nuestros nietos, que el día que nosotros nos vayamos de este mundo y ellos queden aquí, eh, ellos puedan ver estos mensajes y de pronto les puedan servir a ellos para que ellos sepan el legado que sus abuelos le dejaron. Por otro lado, quiero saludarlos también y de verdad que hoy en Colombia, en nuestra nación, es el día de las elecciones, la segunda vuelta. Lo que queremos y lo que dijimos en la primera vuelta, lo queremos reiterar el día de hoy. Mire, lo más importante que podamos nosotros escoger o hacer en nuestra vida es darle nuestra vida al Señor Jesús. Cuando nosotros nos volteamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, cualquier circunstancia que haya en nuestras vidas, el Señor nos va a proteger, nos va a favorecer. Así que muchas veces nosotros ponemos la confianza en una persona y pues uno, lógico que tiene preferencias y cada uno verá por quién vote. Nosotros no le vamos a decir por quién vote. Es un deber sagrado eh, pertenecer a un país, uno debe votar. Nosotros votamos aquí y como tenemos la oportunidad de votar en Colombia, también lo hacemos para Colombia. Pero no poniendo la confianza en quién vamos En a votar, personas. en personas, sino que nuestra confianza está en Dios. Mire, cualquiera que sea la situación del país o de cualquier país, cuando una persona confía en Dios, cuando una persona pone los principios de Dios, sea quien sea el peor presidente del mundo, Dios nos va a ayudar y nos va a abrir puertas y vamos a salir adelante. Inclusive en los momentos más difíciles es cuando uno le va a estar mejor, muchas veces, De la mano de de la Dios. mano de Dios. Lo vivimos en la pandemia. En la pandemia, muchos gracias a la bondad de Dios. Para nosotros no, prácticamente no existió pandemia porque pues era algo que sucedía externamente y mucha gente estaba temerosa, pero nosotros tuvimos la confianza en Dios y pudimos pasar ese tiempo normal, tranquilo, gozoso. Amén, así es. Y como les decíamos, el título de hoy, el principio de toda caída, o sea, vamos como ir entrelazando, ¿no? En la semana pasada, en nuestro antiguo mensaje, perdón, ese mensaje que nosotros titulamos La ingratitud, la raíz de muchas caídas. Entonces, hoy vamos a seguir hablando de las caídas. Entonces, en ese mensaje estábamos hablando acerca de cómo la ingratitud nos abría unas puertas inminentes a las caídas. Porque es que cuando dejamos que como esa semillita, ¿no? Entre a nuestra mente, después a nuestro corazón, pues lo siguiente que nosotros, el camino que vamos a empezar a caminar, a transitar, es un camino de insatisfacción, que sin saber, pues nos está alejando de esa vida maravillosa que Dios nos ha dado. Amén. Algo que comentamos allí que nos gustaría recalcar el día de hoy es que vemos que el enemigo no necesita quitarnos las cosas que Dios nos permite tener, así como lo hizo con Job.
sino que Él coloca en nuestra mente ese veneno, esa pequeña cosita de Semilla de veneno de ingratitud. la ingratitud. Mm, ¿Y qué pasa? Que con eso Él ya consigue arruinar por completo nuestras vidas. tremendo, ¿no? Sí, porque cuando nosotros como que nos movemos y estamos en ese mundo de ingratitud, eh, pues vemos que nada, absolutamente nada nos va a satisfacer, pierde todo sentido, nuestra convivencia en ese mundo, o sea, como que no tenemos un rumbo fijo, ¿verdad? Mira que hay algo importante y es que uno ve, por ejemplo, mucha gente, nosotros somos muy materialistas y entonces muchas veces creemos que es que lo material es lo que va a Lo satisfacer que nos nuestra va a vida llenar. y por eso trabajamos duro y por eso ahorramos y tratamos de hacer miles de cosas para conseguir cosas materiales. Pero si uno ve, por ejemplo, muchos millonarios, mucho rico que definitivamente está metido en drogas, que no tiene satisfacción, que están en depresión, que están en angustias, que tienen un poco de cosas que no los deja precisamente vivir Disfrutar. eso que tienen, que es una bendición también, porque no el dinero no es una maldición, ni tampoco la pobreza es una bendición como Como quieren hacernos muchos meter. dicen. No, pero mire que si uno puede llegar, un millonario, poder ser agradecido con lo que tiene, viviría sabroso Claro, tuviera o no disfrutando. tuviera. Así Ujú. como un pobre está agradecido con lo que tiene, definitivamente lo tiene todo. Porque cuando uno tiene a Dios, nada le falta. Sí, y cuando nosotros llegamos como a ese punto de ser agradecidos con todo lo que Dios nos permite vivir, pues podemos llegar a ser como Job, ¿no? Que después de haber tenido tanto y haber perdido todo, dijo con dolor en su corazón, pero también reconociendo que todo lo que él tenía se lo había dado Dios, ¿no? Entonces, Dios dio, Dios Dios quitó. quitó. O sea, eso no estaba definiendo su vida, sino que él estaba era reconociendo. Todo lo que he tenido, lo he tenido por Dios. Ujú, Quita. Pero ¿qué hay en especial? Que él no llegó ni a renegar ni a quejarse en ujú. ninguna de esas situaciones, Porque estaba agradecido con porque lo que tenía un tenía. corazón Y aún agradecido. así, habiendo perdido todo, no dejó de ser grato con Ujú. Dios, porque él siempre tenía su confianza en el Señor y él decía, pues ahora a Dios porque permitió que viviera esto. Exactamente. Entonces, mire, nosotros muchas veces, yo creo que la mayoría de las veces nosotros pensamos que la caída ocurre cuando una persona se vuelve la malagradecida, abandona su fe o comete adulterio, roba, miente o toma Ujú, una mala decisión. Sin embargo, la caída no es ahí, la caída empezó antes, claro. cuando un pensamiento incorrecto, algo que no debía estar allí, entró en el pensamiento, cuando llegó esa raíz Nuestra ahí mente. y encontró un espacio también en nuestro corazón. Ujú, Mire, Satanás él siempre busca entrar primero aquí en nuestra mente, ujú. porque él sabe, es astuto, que si conquista los pensamientos, eventualmente él va a influir en las acciones. Y Tremendo. entre otras cosas, ¿no? Porque también su poder es Limita. limitado. Él Sí. no es que sea todopoderoso, él tiene Es, un poder limitado. es tremendo el poder que tiene la mente. Y el poder de la mente, lo que uno tenga en su mente va a influenciar mucho lo que uno En tiene las en las acciones. acciones. Porque es que Satanás es un pobre diablo que no tiene el poder que supuestamente muchas veces nos hacen creer. Pero el hecho de que él tenga la facultad de pronto La audacia, la audacia de meternos esas semillitas a nuestros pensamientos, ahí está la victoria de él, ¿no? Cuando nosotros dejamos que eso. exacto. Y miren que esto también lo vemos en el libro de Job, en ese primer capítulo, donde el Señor le pregunta, ¿por dónde estabas? Le pregunta a Satanás. Y él le contesta, pues dando una vuelta por la tierra, ahí como un mirondón. Ujú, Y, y Dios le dice, ¿no habrás considerado a mi siervo Job? Porque no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre íntegro e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Qué concepto
tan bonito tenía Dios Tremendo. de Job, De Job. ¿verdad? Qué rico Pero que mire, tuviera el concepto de sí, uno, ¿no? pero miren lo que le contesta a Satanás. Pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le responde a Satanás, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Entonces, miren Tremendo. esa confianza y ese cómo conocía el Señor a Job. Y también ahí vemos muy marcado de que el diablo tiene límites. Ujú. O sea, él no es todo omnipotente como muchos Lo hacen lo parecer. hacen parecer. No, él tiene límites. Tenés porque le dice, claro, pues si es que usted lo protege a él y no deja que Ujú. nada lo toque a él, ni a sus bienes, ni nada. Entonces, ¿cómo va a entrar uno ahí? Dice de balde no te sirve Ajá. porque nadie lo puede tocar porque tú lo bendices. O sea que cuando uno está bajo la bendición de Dios, nadie lo puede tocar. Y aún así, cuando de pronto deja al Señor que lo toque, o es Ujú. porque nosotros mismos tomamos la decisión o Sí. porque Dios quiere hacer algo grande como lo Ujú. hizo con Job. Exactamente. Y ahí vemos que Dios es el que tiene el poder sobre Y, y Satanás. mira que algo que cuando uno lee el libro de Job es bien difícil porque es que son 43 o no me acuerdo cuántos capítulos, pero ya después de todo lo que ha hablado, vienen los amigos y todo eso, al final en el capítulo 42 dice, y ahora mis ojos te ven, dice, de a oídas te había escuchado, de a oídas, Ujú. como que, imagina el concepto que Ujú. tenía Dios de De Job. Job, y dice, y de a oídas, ¿qué tal Ujú. que lo hubiera Que conocido? lo hubiera Pero oído ahora mis ojos te ven. Y tú me preguntarás, yo te preguntaré y tú me contestarás. O sea que esa relación creció aún mucho aún más mucho más. Y, después de todo lo que ujú. sufrió Job y después de haber sufrido, de haber padecido, hasta lepra le dio. Sí. O sea que Dios tiene un propósito en todas las cosas y aún en esos momentos difíciles tenemos que tener confianza en Dios, que Dios tiene control de todo. Amén. Y que Él es el dueño absoluto de todo. Entonces aquí podemos ver que el arma más poderosa que tiene el enemigo son los malos pensamientos. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:16. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Ujú. Aquí en la mente es donde se juega la verdadera batalla de los seres humanos y a lo que debemos ponerle cuidado y estar muy alertas, muy pendiente. Entonces, vamos a ver Mira, algunos aspectos, ¿no? y mira que uno, por lo regular, uno cuida mucho el cuerpo físico, no hace ejercicios y Ujú. todo, y trata de tener buena forma y todo eso, pero descuida algo muy importante y es la mente, los Exacto. pensamientos. Y entonces, vamos a ver hoy que es mucho más importante lo que está aquí en la mente que el mismo cuerpo, Ujú. porque de aquí inclusive se derivan muchas enfermedades. Exactamente. Cuando uno está preocupado, cuando uno Con está el estresado, que estrés, uno con la está... angustia. Casi todas las enfermedades del día de hoy son la manifestación de algo que está sucediendo en la Ujú. mente. ¿Cuánta gente no al dejar de estresarse o al dejar de tener tanto miedo, tanta cosa, se ha sanado de muchas enfermedades? Exactamente. El hecho de pronto odiar a una persona, cuando uno no ha perdonado a una persona, cuando uno de pronto le han hecho daño y uno sigue con esa amargura y ese sentimiento, eso le da hasta artritis a uno y toda Ujú. la cosa. Cuando uno suelta, uno se mejora. O sea que la mente hay que ponerle cuidado porque es Sí. muy importante para nosotros. Entonces, hoy juntos vamos a ver algunos aspectos de cómo combatir esa guerra espiritual, que en cada descuido nos lleva a dónde? A Una la caída. caída. Bueno, empecemos viendo que la tentación, ¿dónde comienza? Con un pensamiento. La Ujú. tentación comienza con un pensamiento. Miren que en el desierto el enemigo nos atacó primero, fue el cuerpo, perdón, él no atacó el cuerpo de Jesús, sino su mente.
con las tentaciones que le hizo allí en el desierto. Después de que Jesús se bautiza, con Juan el Bautista, dice que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás, pero su cuerpo quedó intacto. ¿Dónde atacó Satanás? En la mente de Jesús. Sí, miren lo que le dijo. Si eres hijo de Dios, Identidad. convierte estas piedras en pan. Lánzate abajo. Y todo esto te daré. O sea, son esas tentaciones. Tres tentaciones que le hizo. Entonces miren que cada una de estas tentaciones comenzó como una sugerencia mental, no en su cuerpo. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de pensamientos. Por eso es que es tan importante estar alertas todo el tiempo. ¿En qué? En tener una relación cercana con Dios, así como la tenía Jesús, esa comunión permanente con su Padre. Y aparte de esto, él conocía al pie de la letra también la palabra, las escrituras, que fue con lo que él pudo defenderse en ese momento de esa tentación que le estaba haciendo Satanás, que lo que él empezó a poner en su mente. La diferencia entre nosotros es que Jesús no permitió que esos pensamientos, esos darditos que el enemigo le estaba mandando con esas palabras, echaran raíces. Tremendo, porque mire que Jesús se defendió con la palabra. Cada que él le hacía una tentación decía, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Entonces decía el Señor, escrito está, no solo de pan come el hombre. Entonces toda tentación que tuvo, de las tres tentaciones que le hizo Satanás, el Señor siempre lo contrarrestó con la palabra de Dios. Y eso que nos enseña a nosotros, de que nosotros tenemos que tener pendiente la palabra de Dios, tratar de conocerla, ser intencionales en leer la palabra de Dios o escucharla. Hoy es muy fácil escuchar la palabra de Dios. Mire que yo en muchas ocasiones, cuando estoy trabajando y puedo colocarme los auriculares, en momentos, a veces me canso de escuchar música, entonces digo yo, voy a escuchar un mensaje, escucho un mensaje que regularmente escucho 3 o 4 mensajes en la semana de otros predicadores para alimentarme también de la palabra de Dios. Y fuera de eso hay momentos en que coloco la palabra de Dios y está en audio, está en YouTube. Es tan fácil hoy en día. Si te da sueño leyendo, entonces bueno, escúchala. Entonces, porque dice que por el oír por el oír la palabra viene la fe. ¿Cómo que es? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es muy fácil contrarrestar, alimentarse. Sí, es muy fácil alimentarse, y en el momento de la tentación uno empieza a analizar los pensamientos con lo que están en la palabra de Dios. Entonces ahí uno compara, ¿no? Sí, porque, o sea, algo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos impedir que un pensamiento llegue a nuestra mente, que esos dardos lleguen. Pero lo que sí podemos decidir es alimentarlos o rechazarlos. En muchas ocasiones hemos puesto el ejemplo, ¿no? De que un pajarito puede venir y empezar a poner cositas para hacer su nido aquí. Está en nosotros si dejamos que él siga trayendo cositas y se haga un nido y se ponga aquí en nuestra cabeza por siempre. Yo no sé si simplemente sacudirnos. Yo no sé si a todos nos pasa, pero a mí muchas veces me llegan unos pensamientos tan raros y yo, pero por Dios, ¿de dónde viene este pensamiento? O sea, porque es algo como tan absurdo, como que, pero ¿por qué yo estoy pensando eso? O sea, resulta de que esos pensamientos no los controla uno porque de pronto o vienen de nuestro interior, que muchas veces son los deseos del hombre, o Satanás le está colocando a uno esos dardos. Andaba por aquí en la literatura. Uy, vamos a ver esto. Bueno, luego también podemos ver que la caída se produce cuando alimentamos ese pensamiento. Exacto. Primero llega. Ajá. Entonces ahorita vamos a ver qué sigue. Lo vamos a alimentar. Vamos a dejar que el nidito empiece sigue haciendo allí. Santiago 1, 14 y 15 nos dice lo siguiente. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Miren cómo Santiago aquí nos muestra esa secuencia de la caída. Llega la tentación, pensamiento, se alimenta, se concibe el pecado y
inmediatamente se produce la muerte espiritual. Alimenta el deseo. Recordemos que nosotros tenemos malos deseos, o sea, nuestra concupiscencia que habla en otras versiones se habla de la concupiscencia de la carne, es precisamente los malos deseos que nosotros tenemos. Nosotros somos seres caídos, no somos seres glorificados, sino que nosotros desafortunadamente por la caída de Adán y Eva en el huerto del paraíso, entonces ahí nosotros al nacer fuera de Dios, fuera de la presencia de Dios, pues nosotros tenemos esos deseos innatos de lo que nos gustan las cosas que no debemos hacerlo, y hay pocos deseos que uno tiene frustrados, y entonces cuando llega la tentación, dice que viene la tentación al deseo, y cuando llega el deseo, entonces uno empieza a alimentarlo, y cuando lo alimenta, ahí es donde viene la caída, ¿sí? Entonces mire que es bien bonito saber, el título de hoy es el principio de toda caída. ¿Dónde es el principio? Empieza con un dardo. Luego, si lo vamos alimentando, alimenta el deseo. Pecado. Pero alimentan el deseo, ¿no? Claro. Porque es que Satanás sabe dónde es que uno yo siempre lo he dicho, o sea, a mí no me van a tentar con un moreno en tanga, bien fornido, ¿no es? Sí, pero a otra persona sí, porque Satanás también, él es astuto, es una serpiente astuta que sabe qué es lo que le gusta, cuáles son los deseos de uno, entonces el alimento que le llega a uno, el pensamiento, no es algo que no le guste, es al contrario, es algo que a usted, dentro, en su interior, le fascina. Y por eso es tentación, si no, no fuera tentación. Miren, la caída visible es el último paso en ese proceso. Aquí es donde hemos dicho, por ejemplo, cuando hemos hablado en los matrimonios y eso, y en muchas oportunidades, es que un matrimonio no se termina el día que uno de los dos toma la decisión de separarse. No es que ese día se levantó, no, hoy me quiero separar. No. Ese pensamiento fue plantado hace mucho tiempo atrás, y ¿qué pasó? Se dejó anidar, y ya el fruto de ese enemigo, el fruto de esa semilla que el enemigo plantó allí en esa mente, pues se revela, y es allí cuando uno de los dos cae. Tremendo. No es un día que se levantó del lado malo y dijo, hoy me quiero separar. No, eso empezó mucho tiempo atrás. Y muchas veces lo hemos hablado en encuentros de parejas o en reuniones con parejas, hemos dicho, cuando uno siente alguna molestia con su pareja, tiene que uno hablarla, porque es que si uno deja que el enojo se oculte, que el sol se oculte bajo el enojo, o sea, que uno no hable, que uno no diga, que uno no exprese lo que le está molestando de su pareja, pues simplemente está callando algo, y ese callar, Satanás lo toma y empieza a mostrar y a tentarlo por otro lado. Entonces uno empieza a ver, si yo estoy con mi mujer mal y entonces yo me gustan muchas cosas de ella, pero no le digo, entonces la vecina o la secretaria o qué sé yo, de cualquier persona que esté cerca de una mujer, entonces empieza a ver unas virtudes en esa otra persona, entonces, es que mire, esta persona sí, este es ideal, este es el esposo o la esposa ideal, yo no sé por qué me casé con esta otra que está tan defectuosa. Entonces empieza uno, en vez de agradecer que tiene una esposa de uno y que tenemos una relación y empezar a solucionar nuestro problema, lo que hacemos es abrir puertas y que el enemigo entre a nuestra vida, a nuestra mente, para poder nosotros empezar. Llega el momento en que ya la persona, la esposa o el esposo, ya no le gusta, ya no le encuentra todos los defectos, porque es lo primero que viene a ver, porque ahí mismo empieza también Satanás a meterle a uno todos los defectos que tiene su pareja para ver las cosas buenas del otro, las virtudes del otro. Entonces el otro, la otra es la persona perfecta. Yo no sé por qué cometí este error con esta persona, y ahí es donde viene la caída. Pero empezó con un pensamiento, de pronto con una desaveniencia entre los dos, de pronto con algo que de pronto no, porque si uno se casa con una persona es porque se casó enamorado, o sea, ¿por qué va a cambiarla después? Ahora, si esa persona cambió, pues hay que hablarlo siempre. Venga, es que usted no era lo que usted cuando era novio, por eso es que es novio, no novió, yo no vi esa parte de usted, entonces, ¿por qué ese cambio? O sea, ¿sí me entiendes? Entonces,
Es bien importante tener en cuenta todo esto porque la caída empieza precisamente en un desacuerdo, en una desaveniencia, en una falta de gratitud. En la gratitud, como lo hablamos en el mensaje anterior, hace que nosotros vivamos bien, pero la ingratitud también. Cuando yo no empiezo a agradecer las cosas que ella hace por mí, todo lo que Dios me ha dado a través de ella, pues entonces empiezo a tener y a vivir mal. Y abrir ventanas para que entre la caída. Exactamente. Bueno, otra cosa que podemos ver es que la batalla principal ocurre en la mente, como lo hemos estado hablando, y vamos a mirar esto, a confrontarlo en la palabra, porque dice en Efesios 4, 22 al 24, dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Mire que hay una cosa importante, hay personas que dicen que es que los mandamientos de Dios son del Antiguo Testamento y no son del Nuevo Testamento, que eso que va atrás, que ya no hay que cumplir los mandamientos. Pues aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios sobre todo empieza a decir, a decir y a recordar los mismos mandamientos. Entonces, si usted robaba, pues ya no robe. Si usted hacía esto, ya no haga esto. Cambie sus pensamientos, renueve ese pensamiento. Entonces, es lo que Dios quiere que nosotros entendamos en el Nuevo Testamento, de que nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. No todo hay que dejárselo a Dios. Porque hay gente que quiere, que no me lleguen pensamientos. Eso no va a suceder. Porque Satanás está al acecho. Hay que ser intencionales en las cosas. Amén. Mire, sabemos todos que una vida transformada de la que nos están hablando requiere también que una mente transformada. Claro. Muchas personas quieren cambiar actitudes sin cambiar pensamientos. Esa metamorfosis que Dios quiere hacer en cada persona comienza precisamente con una renovación de la mente, que es allí, porque es allí en la mente en donde viene el aporte que pues cada uno de nosotros debe hacer para que Dios complete esa obra en nuestras vidas. Entonces, y lo repetimos, hay que ser intencionales en muchas cosas. Lo hemos dicho muchas veces, si usted quiere resultados diferentes, tiene que hacer cosas diferentes. No puede seguir haciendo lo mismo. Claro, si la caída o si las cosas que yo estoy viviendo son por la mentalidad, por la ideología que muchas veces le mete Satanás por medio de, por ejemplo, de la política. Hay momentos en que nosotros vemos que la política inclusive ya no se volvió algo como era antes, ¿no? Pensamientos, proyectos, colocar cosas que se necesita en el país, o sea, mis propuestas son esas, ¿no? Ahorita es ideología, no importa lo que diga el otro, no importa lo que haga el otro, sino que simplemente yo creo en eso. Entonces, si uno necesita o si uno quiere cambiar de vida, tiene que empezar por cambiar los pensamientos, por cambiar lo que uno está viendo, por cambiar lo que uno está escuchando, cambiar. ¿Cómo hago yo para cambiar esto? Lo hablábamos en un principio. Si yo no leo la palabra de Dios, si yo no hago nada intencional, diferente, entonces no puedo esperar nada diferente. Exactamente. A veces las personas quieren que uno ore por ellos y que su vida les cambie, solamente con la oración. Y no es así. ¿Qué tal que fuera así? Entonces Dios sería un padre alcahueta. No, Dios permite que haya un proceso y que la persona también ponga intención en su corazón y en su vida y demuestre. O sea, yo estoy demostrando, quiero cambiar, estoy dejando esto, estoy cambiando esto, estoy pensando en esto, estoy haciendo esto para que esto cambie. Pero si yo no hago nada, ¿qué va a cambiar? Nada. Nada. Y yo creo que uno de los primeros pasos, el primer paso que nosotros debemos dar para efectuar ese cambio es, primero que todo y antes que nada, recibir a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Si no lo ha recibido,
esta es una buena oportunidad para Amén. hacerlo, para que Él sea ese Dios, ese Rey, ese Señor de nuestras vidas. Después, empezar a leer su palabra, que es la forma de conocerlo más a fondo. Empezar a buscarlo en oración. No es solamente leer la Biblia como un libro cualquiera, no, ser Imagínate, intencional. imagínate la vida de mucha gente cuando el Señor de su vida no es el Dios, sino es un político y loco. ¿Qué puede pensar esa persona? Y todo lo que ve son las mentiras que le dice esta persona. ¿Qué puede uno pensar? ¿Qué puede uno Claro. hacer? O sea, ¿qué espera de la vida uno cuando uno ha depositado su mente y su vida y ha entregado sus pensamientos a una ideología, a una persona? Entonces, qué mejor que buscar Dios es a la Dios, única su solución. palabra. Él nos dice, Él nos está mostrando allí, nos está revelando en su palabra qué debemos dejar, qué debemos hacer, qué está estorbando nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y es así como poco a poco ese Espíritu Santo nos va dando Amén. ese discernimiento, esa sabiduría para tomar buenas decisiones, para hacer cosas que realmente valgan la pena, que alaben al Señor, que le den gloria, que le den honra y empezar a establecer su reino aquí en la tierra, Le ¿no? cuento que yo soy una persona que yo estoy tan agradecido con Dios porque es que hemos pasado situaciones muy difíciles donde inclusive en las empresas hay muchas empresas que han quebrado, hay otras empresas que de pronto sacan personal y hay situaciones muy difíciles y uno ve que caen a su derecha tantos y a su izquierda tantos y ahí se cumple la palabra de Dios, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Amén. Entonces mi confianza no puede estar en un político porque ese político va a descabezar a más de uno o la situación va a ser difícil o lo que sea o en cualquier otra persona o en un jefe, ¿no? En un jefe que muchas veces, no, yo tengo mi trabajo Asegurado mi y jefe. a veces abusan de uno porque como uno cree y tiene su confianza en esa persona, entonces uno no se sale porque le da miedo, porque si yo me salgo de esta empresa, entonces ¿qué hago? Sí. ¿Qué voy a hacer? Los pensamientos están atados ¿a qué? Al temor. ¿Por qué? Porque está dependiendo de un jefe, de una persona. Por eso esas personas pueden abusar de uno y cuando abusan de uno es porque uno se deja, porque uno tiene su mente grabado de que es que la persona que le puede ayudar a uno es esa persona y no Dios. Cuando uno tiene su mente clavada y su fe en Dios, pues pase lo que pasa, venga, usted No hay no temor. me está haciendo un momentico, no señor, yo me voy de esta empresa, voy a cambiar. O que llegó determinado político malo, no me importa porque yo voy a seguir haciendo las cosas y si me toca que cambiar de trabajo, de país o lo que sea, pues Dios va a abrir puertas porque mi confianza no está en las personas, sino en Dios, que es en quien debe estar. Sí, porque miremos, la mente que no ha sido renovada es una mente llena de temores, de miedo, lo que tú acababas de hablar, que está demostrando la falta de confianza en un Dios que no conoce, que no Amén. ha decidido conocer, que no ha decidido buscar. Entonces, vemos que una mente que no ha sido renovada no tiene fe. Ujú. Una mente llena de amargura, de cosas malas, pues produce relaciones rotas, demuestra falta de gozo, de gratitud. Entonces, dejamos lo que hemos hablado y lo hablábamos en el mensaje anterior, cuando nosotros no estamos agradecidos con todo lo que nosotros recibimos de Dios, pues es lógico porque no tenemos una relación con Él. Entonces, una mente llena de fe produce obediencia y produce victoria. Amén. Porque cuando yo obedezco lo que Dios quiere que yo haga, eso me va a dar la victoria en lo que yo haga. Así en ese momento le vaya a uno mal. Porque es que muchas veces uno toma decisiones en base a la palabra de Dios. Le dicen haga algo deshonesto y uno no lo hace y lo echan del trabajo. Y dice, pero ¿por qué estuve tan de mala? Mire, si hice lo que Dios decía, no se preocupe, que Dios nos va a ayudar en otra situación, en otra parte, y nos va a dar muchas cosas mejores. Porque Dios premia la fidelidad, porque Dios premia cuando uno tiene fe. Cuando uno tiene fe, uno toma decisiones en base a la fe que tiene en Jesús y esa fe nos va a llevar a nosotros a ser premiados, a tener la victoria como tú lo decías. Exactamente, y es que las cosas que Dios hace no son las mismas que nosotros pensamos. Las vías que Él toma son vías diferentes, pero son vías llenas de Él, de su sabiduría. Que mis pensamientos no son los tuyos. Sí, mire, debemos también llevar
todo pensamiento cautivo. Mire lo que nos dice 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amén. La forma en que nosotros podemos acabar desde el principio con las tentaciones, en el momento en que nos llegue ese pensamiento, ese dardo, es llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Ahí es donde... O sea, apenas ese pajarito trajo la primera ramita, ¡pum!, quítela. Y llévala cautivo al pensamiento, a la obediencia de Cristo. Amén. Miren, así nos lo dijo el apóstol Pablo, enseñándonos que el creyente no debe permitir que cualquier pensamiento gobierne su mente. Amén. Esa es una de las cosas que debemos tener muy en cuenta. Por eso es que hay tanta ideología hoy en día que uno se queda impresionado de la gente creyendo en esas cosas, porque han dejado esa pajita, ese nido y ya tiene ahí huevitos el pajarito. Porque... Entonces, cuando llegue ese pensamiento, lo que nosotros hacemos es llevarlo cautivo y mirarlo a la luz de la palabra, someterlo a la voluntad de Dios, a la verdad de Cristo. Entonces, ¿qué es llevarlo cautivo? Coger ese pensamiento, bueno, ¿esto qué? ¿Cómo así? Voy a compararlo con la palabra de Dios. Y por eso es que es tan importante leer la palabra, conocerla. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento para entender y comprender cada cosa. No solamente eso, sino tener en cuenta de que la verdad absoluta la tiene Dios. Entonces, sí hay una verdad absoluta, sí hay con qué comprar las cosas. Pero si yo no creo en la Biblia, si yo no tengo fe en la Biblia, si no la leo, entonces ¿con qué voy a comparar las cosas? Ah, no, puede que sí. Ah, sí, pero es que como hoy hay un pensamiento, ¿no? No, depende de cómo usted lo vea. Ajá. Sí, ahí le decía que estamos esperando un nuevo nieto, una nieta, gracias al Señor, y alguien les decía por molestar, no, hay que esperar a ver qué género va a tener cuando crezca ella, a ver qué se siente, si se siente perrito, o se siente mujer, o se siente, qué sé yo, gatico, o sea, si uno no tiene bien claros los pensamientos, entonces dice, sí, verdad que sí. Porque puede ser, eso es de donde usted lo mire. No, nosotros lo miramos en base a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es una sola verdad. Punto. Sí. Miren, cuando un pensamiento, un dardito por allá de odio llega, ¿qué debemos preguntarlo? ¿Esto realmente refleja el carácter de Cristo? ¿Era Cristo así odioso? Cuando llega el orgullo, esos pensamientos, preguntarle, ¿esto me acerca a la humildad que Cristo enseñó? ¿Y eso dónde lo conocemos? En la palabra. Amén. Cuando llegan esos pensamientos de temor, ¿esto está basado en la realidad o en una confianza a la que Dios me está llamando a tener? Es triste, por ejemplo, ver personas que supuestamente son cristianas y están llenas de temores, están llenas de miedo. Que va a subir fulano de tal, que este otro va a hacer esto, que va a pasar esto, que se va a acabar el mundo, que no sé qué, que no sé. Señor, todo está en manos de Dios. O sea, ¿dónde está la fe de uno? Mire, cuando una tentación llega, lo hemos dicho, debemos decidir conscientemente, ¿voy a obedecer a Dios en su palabra o en contrario voy a seguir el impulso, las emociones, la mentira, lo que nos trae ese pensamiento? Mire, no todo pensamiento debe ser escuchado. Entonces hay preguntas que podemos hacernos en esos momentos donde sentimos que ese pensamiento llega. Dice, ¿este pensamiento realmente me está acercando a Dios? ¿Está de acuerdo con su palabra? ¿Produce fe o produce duda? Yo creo que ese es un buen punto. ¿Me produce fe o me produce duda? ¿Edifica o destruye? Y no solamente los pensamientos, sino las acciones. Si yo estoy haciendo algo o estoy viendo un programa, una película que definitivamente no me edifica nada. ¿La pornografía me edifica o no me edifica? O sea, yo creo que eso no edifica para nada. No es nada, pero mucha gente sabiendo y conociendo eso sigue viendo eso. Entonces, son preguntas que uno tiene que ser honesto, a pesar de que nuestros deseos y nuestra carne de pronto quiera hacer algo debido, pues tenemos que preguntarnos, ¿esto
esto realmente me está alejando de Dios, me está alejando de mi pareja, me está haciendo daño, me está dando... Entonces tengo que cambiarlo. Mire, si no viene de Dios un pensamiento, o por el contrario, pues es una mentira del enemigo, no merece No, permanecer en nuestra mente. Entonces, cada que lleguen estos mensajes, hagámonos estas preguntitas sencillas. Mire, esto me acerca a Dios, está de acuerdo con su palabra, me produce fe, me produce duda, esto edifica o destruye, me suma o me resta. Entonces tengamos en cuenta esas y preguntitas en las para cuando acciones, nos ¿no? lleguen ¿Esta estos. novela me acerca a Dios o me edifica? Mire, Eva, otro punto que tenemos. Eva cayó antes de comer el fruto. En Génesis 3, antes de tomar el fruto, Eva ya conocía la palabra de Dios, lo que Dios les había dicho acerca de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en lugar de escuchar y tener presente esta advertencia que el Señor les había hecho, Eva empezó a considerar y a sostener una conversación con un mentiroso. ¿Qué estaba haciendo? No le estaba aportando nada. Por el contrario, la estaba llevando a dudar de, de no hacer lo correcto. Miremos esa secuencia que viene desde el principio con Eva. Ella escuchó la mentira de Satanás, la consideró, empezó a echarle ojito, la creyó y sobre todo la deseó. Cuando ella extendió la mano a tomar ese fruto, la caída ya había ocurrido en su mente. No fue en el momento que tomó el fruto, fue cuando extendió la mano. Y desde ese mismo momento en que ella empezó a tener esa conversación con, a escuchar a quien no debía escuchar, desde ahí empezó. La pregunta aquí no es cuándo cayó, la pregunta es cuándo comenzó a caer. Recuerden que esa caída, esa última acción física, empieza, como lo dijimos desde el principio, aquí. La caída comenzó cuando permitió que ese pensamiento incorrecto permaneciera allí sin ser confrontado con la verdad que ella conocía de lo que Dios ya les había dicho. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los pensamientos que se alojan allí en nuestra mente, esos que dejamos allí, terminan influyendo ¿dónde? En nuestro corazón. Y finalmente de allí vienen las acciones. Jesús, como lo dijimos anteriormente, él venció a Satanás con esas tentaciones porque él respondió a cada dardo que le mandó el enemigo, lo contestó con la palabra. Le dijo, escrito está. Entonces allí vemos la victoria o la derrota de mañana se decide en los pensamientos que permitimos que se aniden hoy. Pidamos al Señor que examine nuestra mente, que nos ayude como a reemplazar, a renovar todo pensamiento, toda cosa que no proviene de Él. ¿Por qué? Que nos lo renueve por la verdad de su palabra. Porque una mente renovada, una mente cambiada, es el comienzo de una vida transformada, de una nueva vida. Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas, de que esa tentación, todo ese dardo que llega, ahí comienza nuestro daño. Ahí comienza cuando el pensamiento llega, cuando yo lo dejo anidar, cuando dejo que me ayude a tomar mis decisiones. Entonces yo te invito allí donde tú estés, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle sobre todo que nos ayude a renovar nuestra mente, a tener su palabra en nuestros corazones y poder refutar así los dardos que el enemigo nos manda. Oremos.
Amado Padre, gracias Señor, gracias infinitas por tu amor, gracias por tu fidelidad con nosotros, Señor, porque aún nosotros siendo malos, Señor, tú viniste, moriste por nosotros, nos das una nueva oportunidad para acercarnos a ti. Gracias, Padre. Hoy de todo corazón, Señor, te pedimos que nos ayudes a renovar nuestra mente, a aprender, Señor, a alejar esos malos pensamientos que llegan a nosotros, Señor, a rechazarlos, a llevarlos cautivos a tus pies, Señor, a confrontar todo esto con tu palabra, con lo que tú nos dices, cuál es tu voluntad, qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Danos, Espíritu Santo, ese discernimiento, esa sabiduría, Señor, para poder rechazar esos pensamientos y no permitir que hagan nido en nuestra mente y que nos lleven a cometer acciones y cosas que nos van a alejar más y más de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, primero que todo a tomar esa decisión de tomarte a ti, de tenerte a ti como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro gobernante, Señor. Ayúdanos a quitar la venda de nuestros ojos, a saber que solo en ti hallamos la verdad, Señor. Aferrarnos más a tu palabra, a querer conocerla, a querer vivirla, Señor, no solamente leerla y que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, Señor, porque sabemos que allí en ese manual de vida, Señor, que tú nos has dejado, está plasmado, Señor, ese camino que tú quieres que cada uno de nosotros sigamos para llegar a ti, Señor, para vivir esas vidas plenas, buenas que tú quieres que nosotros vivamos y que nos acerquemos cada día más a ti, Señor. Gracias, Dios soberano, por tu palabra. Gracias, Dios soberano, por tu Hijo Jesucristo que vino y nos modeló. Ayúdanos, Señor, a tener esa referencia, que cuando algo llegue a nuestra mente, Señor, nosotros podamos empezar a evaluar. Esto me edifica, esto lo haría Jesús, esto me lleva más cerca de Dios o no. Y si no es así, Señor, pasa ese filtro, entonces desechemos esos pensamientos y nos refugiemos en tu palabra y en tu verdad. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que toma esa decisión el día de hoy. Te pido que seas tú ayudándonos, fortaleciéndonos para vivir cada día conforme a tu palabra y a tu voluntad. Te doy gracias por estos medios que tú nos permites tener para compartir con otros acerca de tu verdad, de tu palabra, de tu amor, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque fluyes dentro de cada uno de nosotros, nos reargulles, nos guías y nos muestras ese camino, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, que Dios me los bendiga, que nos ayude, que nos sustente en este nuevo camino. Bendiciones para todos y nos vemos en una próxima oportunidad.